como tal, que es el frontend y el backend como tal, del compilador. Entonces, la pregunta es, ¿qué es frontend y qué es backend? ¿Verdad? Habíamos platicado que el frontend pues es todo lo que, la parte visible de un compilador, o perdón, como tal de un sistema, mientras que el backend es toda la parte que no observamos, ¿verdad? La no observable, pues ese es el backend. Bien. Entonces, en función de ello, ¿qué es cada parte o qué es lo que contiene cada parte? Bueno, entonces nosotros vamos a tener dos grandes fases del compilador, la cual pues, la primera es la fase de análisis. Esta fase pues ya vamos a platicar el día de hoy, que vamos a ver las fases del compilador a detalle. Estas dos grandes separaciones del compilador pues o estructuras del compilador pues lo vamos a estar estudiando hoy. Pero la primera pues es la fase de análisis y pues luego tenemos una fase de síntesis. Entonces, en síntesis podríamos decir, o mejor dicho, en un resumen mejor, así no nos vamos a confundir con las palabras, en un resumen podemos decir que la fase de análisis es todo aquello que un programador o alguien que desarrolla software puede observar, mientras que la fase de síntesis es todo aquello que pasa detrás de los lenguajes compilados que nosotros no observamos, no sabemos que podemos entender y tener una idea luego de nuestros cursos de compiladores, pero así a ciencia cierta o a detalle, qué es lo que está pasando detrás de un lenguaje, pues probablemente no lo sabe, no lo sepamos, porque pues al final eh, es parte de cada lenguaje, ¿verdad? No es como que eh, sea para todos los lenguajes. Entonces, sea para todos los lenguajes lo mismo. Entonces, bueno, vamos a empezar con las fases del compilador. Y tenemos nuestra primera fase, la fase de análisis léxico. Para los que tal vez están llevando el curso por primera vez, me gustaría que me pudieran responder por el chat. ¿Qué entendemos por análisis léxico? Y para los que, como les menciono, para los que están llevando por primera vez el curso, pudieran ahí colocar en el chat qué es lo que sabemos para nosotros qué es análisis léxico. Se nos viene a la cabeza cuando mencionamos análisis léxico. ¿Alguna idea? No se nos viene nada. Veo en el chat. Viene a la cabeza cuando análisis léxico. ¿Qué es la definición de análisis léxico? Proceso de identificación de tokens, procesador de tokens. ¿Qué más? ¿Qué es el análisis léxico? ¿Qué es? ¿Cuál es la definición que traemos de análisis léxico de un curso anterior, por decirlo así? ¿Qué nos dijeron que era el análisis léxico? Si una palabra o símbolo pertenece a un lenguaje, es eso de verificar si lo que viene en la entrada de nuestro compilador con símbolos válidos para el lenguaje. Sí, en efecto, gracias a los que participaron. Siempre los invito a participar, ¿verdad? Ya tenemos 37 personas conectadas, y sí que siempre está la invitación a participar, ¿verdad? Bueno, me quedo con la definición de Minor y de Ronnie. Al final, el análisis léxico es aquel que lee todos los caracteres de entrada y verifica si pertenecen al lenguaje o no. Eh, Ojo, aquí es un juego de palabras bien importante que ya lo vamos a platicar cuando nos toque de ver análisis léxico. Lee los caracteres, ¿sí? No los tokens.
¿sí? Aquí no, él no va a leer tokens, ¿verdad? Lee los caracteres. Por eso vean aquí en la parte de esta gráfica, ¿cuál es la entrada del análisis léxico? Caracteres, ¿verdad? Aquí no verificamos tokens, no validamos tokens, nada. Tenemos como salida tokens, sí, es cierto. Pero como entrada y quien leemos nosotros, lo que nosotros leemos son los caracteres, ¿verdad? Entonces sí quiero que vayamos ahí desmintiendo algunos términos que posiblemente tal vez lo teníamos mal aplicados y ya pues viendo en realidad cómo funciona cada parte del parser, o perdón, del compilador. Entonces, quiero entrar aquí en un detalle, por ejemplo, vamos a hacer algunos ejemplos de análisis léxico. Eh, Vamos a ver. Bueno, perdón. No, no. Vamos a ver otra cosita. No, déjenme ver. Ahí está. Listo. Por ejemplo, voy a bajar un poco más a la fuente. Ahí está. Por ejemplo, yo tengo esto. Para un lenguaje Java, por ejemplo, vamos a ponerlo algo así. Para un lenguaje Java, ¿ustedes creen que esta línea, esta sentencia, es correcta o no? A nivel léxico. Vamos a poner léxico. ¿Qué creen ustedes? ¿Es correcto o no? Para un lenguaje Java, perdón, a nivel léxico. Voy a hacer una encuesta mejor, así ustedes me responden y vamos a ir platicando de ello. Y vamos a ver. Ahí les dejé la encuesta para que pues ustedes me indiquen si es válido o no léxicamente este, este ejemplo que tenemos en pantalla. Ahí por favor, siempre los invito a participar, ¿verdad? No solo es de conectarse a las clases, sino también de participar. Bien. Adelante, John. ¿Qué tal, ingeniero? Buenos días. Pues, contame. Pues quería aprovechar el momento en que para, Ah, como sí, para, listo. sí, sí, para ahí presentarme. Em, no sé si me da el espacio. Sí, antes de que sigamos aquí entrándonos en el estudio, por favor, preséntate, John. Ok, pues buenos días, compañeros. Pues para los que no estuvieron el día lunes, ¿verdad? Pero ya tuvimos la primera clase de laboratorio. Me presento, soy Johnny Wilma Aldana Osorio y yo soy su auxiliar del curso de compiladores 1. Entonces, pues mucho gusto, compañeros. Estoy ahí a la orden por cualquier cosa, ¿verdad? Y espero que nos llevemos bien en lo que vendría siendo el semestre, ¿verdad? Y les deseo bastantes éxitos a todos. Y pues ahí quedamos a la orden, ¿verdad? Para cualquier cosa. Johnny, tu
tu correo y todo eso, ¿ya lo compartiste? Fíjese que todavía no, ingeniero, pero si quieres lo voy a dejar por aquí por el chat, por si Por acaso. favor, puedes ahí colocarlo y de igual manera les hago la invitación, jóvenes, aquí que Johnny pues es practicante final de la carrera. Yo soy el responsable de él, así que pues ante todo, cualquier duda, consulta, ustedes pueden hacérsela, me pueden hacer a mí también la consulta. Eh, Aquí estamos pues para apoyarles a ustedes, así que Johnny está a toda la disposición de ello, así que pues cualquier cosa pues me pueden ir comentando y ya lo vamos platicando nosotros, ¿verdad? Aprovechen los recursos que les damos nosotros como facultad y como escuela, en este caso pues es una auxiliatura, ¿verdad? Entonces ahí, no sé si alguien tiene alguna duda con respecto a esto. Gracias, Johnny. Entonces, bueno, vamos a continuar. Solo permítame un minutito y ya seguimos con la clase. Ok, gracias. Gracias por el tiempo. Bueno, entonces, eh, estábamos viendo este ejemplo, ¿verdad? Tengo 29 respuestas y somos 45 en una clase. Si me pudieran comentar ahí si es los que faltan, ¿verdad? ¿Esto es válido léxicamente o no? Esto. ¿Qué creen ustedes? Ahí les solicito, ¿verdad? Y que me respondan la encuesta para ver si es válido o no. Bueno, entonces, la respuesta, pues vamos a finalizar.
Vamos a finalizarla y bueno, es válido, ¿verdad? Recordemos, ¿qué es lo que acabamos de decir? El análisis léxico valida que todos los caracteres pertenezcan al lenguaje, ¿verdad? En ningún momento estamos hablando de qué, de orden, ¿verdad? No estamos hablando de orden, estamos hablando de si los caracteres pertenecen o no al lenguaje, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros podríamos tener incluso esto, un poco más complejo, un poco más no complejo, un poco más desordenado. Y todos los caracteres van a seguir perteneciendo al lenguaje, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el análisis léxico no valida orden. Y es otra fase del compilador. Entonces sí tenemos que tener en cuenta que cada fase del compilador cumple una, eh, cumple como una, cumple como una tarea, ¿verdad? Cada fase cumple como una tarea. No, no es que, por decirlo así, todo lo tengamos que hacer en léxico. No lo tenemos que hacer todo en sintáctico, sino que pues cada fase cumple como una tarea. Por ejemplo, yo no sé si ustedes en algún momento se han enfrentado a este problema y si no, pues yo les hago la aclaración, por ejemplo, algo así. No sé, estoy haciendo algo que precisamente pues es algo básico. No sé, que les digan a ustedes, por medio del método del árbol, por favor, generen un autómata que acepte esto que estoy seleccionando. No sé si ustedes en algún momento se toparon con algún problema así. Comentan ahí en el chat o un pulgar arriba. Y bueno, pues les cuento. Esto está mal. Esto está mal. De hecho, esto no está mal planteado, ¿verdad? No debería plantearse así. ¿Por qué? ¿Por qué creen? Porque estoy validando o estoy tratando de modelar un lenguaje por medio de una técnica que modela autómatas que solo validan si pertenecen o no al lenguaje, no orden. Es tarea de otra fase del compilador. Entonces, estamos usando la técnica inadecuada para resolver una situación, ¿verdad? Entonces, sí, ¿por qué? Pues porque el compilador maneja al final, o se maneja fase por fase, ¿verdad? Bien. Entonces, quedamos en estos dos, que estos dos están correctos, ¿verdad? Sí, correcto. Y aquí también. ¿Qué pasa con el siguiente? Con el siguiente ejemplo, por ejemplo, tengo esto. Léxicamente para un lenguaje Java, estoy diciendo para un lenguaje Java que es un poco más universal. Léxicamente para un lenguaje Java, ¿esto es correcto o no? Esta última línea que lo coloqué, ¿qué creen ustedes? ¿Y por qué no es correcto? ¿Por qué no es correcto? Porque tengo muchos ahí. Correcto. Dólar seguido de un identificador no es es un carácter válido en el lenguaje Java. Esto es para otro lenguaje, pues es PHP, maneja así sus identificadores, ¿verdad? Entonces, esto no es válido para el Java, aunque si lo vemos un poco más, grande, por decirlo así, el alcance, vemos que sí tiene un sentido, ¿verdad? Que X es igual a 10, no como estos que está todo desordenado. Pero ojo, estoy en análisis léxico. Léxico solo voy a ver que los caracteres pertenezcan al lenguaje. Ojo, en ningún momento estoy mencionando todavía la palabra token, ¿verdad? Tokens ya será cuando esté viendo yo la salida o el resultante del análisis léxico, lo que genera, pero más no lo voy a validar, solo los voy a generar. Acá en análisis léxico, pues vamos a estar viendo 4 técnicas. ¿Cuáles son? Eh, eh,
el algoritmo de Thomson. La otra es la generación de subconjuntos. Autómatas por medio de árbol y invención de autómatas. Son nuestras cuatro técnicas que vamos a estar viendo en el curso. 4 técnicas de análisis léxico, ¿verdad? Entonces, con base a estas 4 técnicas, pues nosotros nos vamos a construir nuestros análisis léxicos, ¿verdad? Entonces, recuerden que la primera parte del curso es análisis léxico. Entonces, nuestra primera parte del curso vamos a estar estudiando estas 4 técnicas de léxico. Bien. Al final, como les mencionaba, la salida del análisis léxico es el flujo de tokens, o ya como tal, los tokens. Bien, ahora dudas, preguntas. ¿Alguien se quedó con alguna duda, alguna pregunta de lo que platicamos en este momento de análisis léxico? ¿Todo claro? Listo. Seguimos. Vamos con análisis sintáctico. Ahora bien, les hago la pregunta, ¿qué valida el análisis sintáctico? ¿Qué creen ustedes cuando yo menciono análisis sintáctico? ¿Qué es lo que está validando? ¿Qué es lo que está haciendo? El orden de los tokens, correcto. El orden. Es correcto. El orden. Acá ya estamos hablando de orden. ¿Sí? Aquí ya estamos hablando de orden. Entonces, acá, ¿qué es lo que vemos? Aquí vemos que ingresa el flujo de tokens, ¿sí? ¿Cuál es ese flujo de tokens? El que generó el análisis léxico, ¿verdad? Ese es el flujo que generó el análisis léxico. Entonces, lo que genera el léxico es la entrada del sintáctico. La salida del sintáctico, ya estamos hablando de una estructura de datos jerárquica, que en este caso es el árbol. Entra algo lineal y se convierte en algo jerárquico, ¿verdad? Hasta que veremos en el primer parcial. En el primer parcial será teórico y parte léxica, ¿verdad? En el segundo ya es léxico completo y parte sintáctica. En el sintáctica de un tipo y ya los analizadores sintácticos más complejos, pues se ven en el tercer parcial. Bien. Bueno, eso es como tal en nuestra fase de análisis sintáctico. Bueno, entonces quiero ver algo. Vamos a colocarnos en otra página. Vamos a hablar de sintáctico. Bueno, ¿qué pasa con el sintáctico? Por ejemplo, vamos a tener algo así. Pregunta. Y vamos a hacer ahí nuestra otra encuesta. Vamos a crear otra encuesta. ¿Es válido sintácticamente? ¿Sí? Listo, ahí está. Les coloqué otra encuesta. Esto que estoy mostrando ahorita en pantalla, ¿creen que es válido sintácticamente o no? Int x igual a hola mundo. Tengo 20 votos. Sin ayuda de inteligencia artificial, jóvenes. ¿Qué creen ustedes? ¿Esto es sintácticamente válido o no? Ahí tengo 32 participantes, somos 47, 46 por ahí aproximadamente. Son 64 en el curso y ya solo nos conectamos 46. ¿Dónde estarán esos 18 restantes? ¿Dónde creen ustedes que están? ¿Se habrán conectado? Ya segunda clase ya no quieren llevar el curso.
Están durmiendo. Claro, lo bonito de presencial, va mucha. Llegamos a dormir en la clase. Bueno. Esto, gracias por los que participaron, gracias. Al final, como les digo, si bien es cierto, pues pueden ver tranquilamente las grabaciones, no pasa nada al final. Alguien puede venir y decir, tuve algún inconveniente y no me conecté, no pasa nada, ¿verdad? Pero esto es lo enriquecedor, ¿no? ¿Qué es lo que pasa acá? Gracias por lo que participaron, voy a finalizar la encuesta. Esto es sintácticamente correcto. Esto es sintácticamente correcto. ¿Por qué? ¿Qué es lo que estamos viendo en el análisis sintáctico? Orden. ¿Cuál es el orden, por ejemplo, de una declaración a la cual le voy a asignar un valor de una vez? Tipo, identificador, le voy a poner como ID, igual, valor, punto y coma. Tipo, puede ser cualquiera. Identificador, puede ser cualquiera. El signo igual, pues solo existe uno. El valor, puede ser cualquiera. Así como en este caso fue un string, pudo haber sido un entero, pudo haber sido un flotante. El valor no importa. Y punto y coma, ¿verdad? Esto es lo que ve el análisis sintáctico. Esto es lo que el análisis sintáctico reconoce como orden. Si lo queremos ver así, el análisis sintáctico es como algo primitivo, ¿verdad? Decir, yo querer compiladores, algo así. Yo enseñar compiladores. O sea, al final no le interesa como tanto el sentido, ¿verdad? Porque, ojo, aquí estamos viendo orden. ¿Sí? Orden, esa es la clave. Orden. Aquí estamos viendo orden, ¿verdad? Entonces aquí el orden es tipo ID igual valor punto y coma, listo, yo querer asignar, listo, no hay que darle vueltas, ¿verdad? Porque recuerden, cada fase del compilador tiene su fin, ¿verdad? No todas van a ser todo, no nos adelantemos, ¿verdad? Yo sé que aquí hay un temita, ya dije la palabra por ahí en alguna explicación en este momento, se me fue la palabra, pero eso es en otra fase, ¿verdad? Aquí solo voy a ver orden. Entonces, esto está válido. ¿Por qué? Porque cumple tipo ID igual valor punto y coma. Pude haber dicho esto. Y aquí alguien puede decir, sí, es que usted ya declaró X. Sí, ya declaré X, pero aquí solo estoy viendo el orden. Y esto cumple nuevamente con el orden. Float es tipo ID igual valor punto y coma. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque así es el orden. Así es el orden. Ambos están bien. ¿Verdad? En un contexto como tal de compiladores, ambos están bien. Ya viendo otros temas, otras fases, posiblemente encontremos ahí algunos errores. Pero ojo, no significa que este no haya pasado la fase sintáctica. Claro que la pasó. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque, como les digo, sintácticamente está correcto. Bien, seguimos. Otro ejemplo que podríamos ver, y ahora sí, por ejemplo este. Para un contexto Java, ¿qué nos haría falta? ¿Qué nos haría falta ahí? O está bien correcto, o está correcto. Es el punto y coma, ¿verdad? A pesar de que empieza bien, podemos decir que empieza bien, pero ahí nos falta el punto y coma. Dobleguemos un poco más la apuesta. Esto está sintácticamente correcto. No, les voy a doblegar un poquito más. ¿Esto sintácticamente está correcto o no? ¿Qué creen ustedes? ¿Sintácticamente está correcto o no? Ahora bien, te saco la pregunta, ¿esto se va a ejecutar alguna vez o no? Jamás, ¿verdad? Lo que le dicen en algún momento como código inalcanzable, ¿verdad? Pero ojo, sintácticamente está correcto, ¿verdad? Bien, entonces vamos viendo, creo que nos vamos
quedando ahí con bastantes ejemplos claros de cómo funcionan los lenguajes o estas fases, primeras dos fases. Esto está incorrecto. Como este es un error de sintaxis, ¿verdad? Estos están ok. Y este también está ok. Bien. Este será un error. Bien. ¿Qué vamos a ver acá? Bueno, acá vamos a ver de igual manera 4 métodos. Vamos a ver el LL1, SLR, LR1, LLR. Son los 4 métodos de análisis sintácticos. Y ojo, con LALR termina el curso de compiladores 1, ¿verdad? Hasta acá llega compiladores 1. Y ojo acá, con LR1. LR1 yo considero que es el método uno de los algoritmos más potentes y complejos que podríamos estudiar en la carrera. Así que es bastante interesante este algoritmo. Ustedes siéntanse orgullosos y realizados cuando lleguemos a LR1, ¿verdad? Porque pues quiere decir que hemos pasado por muy buen camino del curso como tal, ¿verdad? El R1 ya es uno de los últimos, así que uno de los últimos temas, así que esperemos, esa es la meta, ¿verdad? Llegar a LR1. Haber pasado por Thomson, subconjuntos, árbol, autómata, minimización, LL1, SLR y llegar a LR1, ¿verdad? Esta es la meta. Esta es como tal la meta. Pónganse ustedes ahí esa meta de llegar a LR1, ¿verdad? Ponerle en el esmero, ¿verdad? En el curso para pues, poder llegar a LR1. Bien. ¿Dudas hasta acá con respecto al análisis sintáctico? ¿Una duda? ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro? Bien. Bueno, vamos a proseguir. ¿Cuál es nuestra siguiente fase? Bueno, nuestra siguiente fase es el semántico. Ahora bien, ¿qué valida el semántico? ¿Qué creen ustedes que valida el semántico? ¿Qué es lo que hace el semántico, mejor dicho? La lógica, el sentido, coherencia, el significado no tanto. Más que todo el sentido, la coherencia como tal, ¿verdad? Ahora bien, excelente, gracias por la respuesta. Excelente. Vamos a crear otra hoja. Semántico. Bueno. Vamos a traer a colación nuevamente esto. Semánticamente, ¿esto está correcto o no? No, ¿verdad? No tiene sentido, porque estoy esperando un entero y le estoy asignando un string. Semánticamente no tiene sentido. Bien. ¿Qué otros casos puedo tener en análisis semántico? ¿Qué otros casos? En un contexto Java, ¿verdad? En un contexto Java. Ya otros lenguajes tienen otros contextos, así como PHP, que se puede hacer de todo. Un compañero me decía cuando estábamos trabajando, mi primer trabajo, cosas que PHP es la lujuria de la programación, me decía. Y es que puedes hacer de todo, me comentaba, y unas aberraciones que se ven. Entonces esto pues en PHP puede estar funcionando tranquilo. Entonces, pero para un contexto Java, y quiero enmarcarme en eso, ¿qué otros casos de sentido, como ustedes le están diciendo, sentido, coherencia, reglas gramaticales, de verdad, qué otros casos puedo tener yo de eso? Porque ¿qué es una regla gramatical? ¿Qué es el sentido? Aquí vimos un caso, pero ¿qué más casos hay? Les invito a que me coloquen en el chat. ¿Qué más casos hay del famoso sentido del lenguaje de programación? Ahí los leo. Los leo y los voy a ir colocando acá en el ejemplo. Ya sea que me coloquen un ejemplo o solo me coloquen este caso tal y ya. Código inalcanzable, no. Código inalcanzable puede carecer de sentido, pero
a ese nivel de sentido el lenguaje de programación no lo ve. Por ejemplo, yo puedo tener esto. Yo puedo tener esto, por ejemplo, y esto, si bien es cierto, es inalcanzable, para el compilador como tal, él no lo va a entender, ¿verdad? No lo va a entender. Este que por la Génesis, ¿qué creen que es? Ay, Dios, permítanme. Ahí está. Que en lugar del igual, igual solo sea un igual. Que este es error sintáctico o léxico. O perdón, sintáctico o semántico. Este es sintáctico o semántico. Esto es sintáctico, gracias Ricardo. Esto es sintáctico. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque la X, este igual, igual, lo que está esperando es otro token. Y esa es la palabra, token. Eso es básicamente un error sintáctico. Gracias por el ejemplo. Esto lo voy a colocar acá en sintáctico. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque este es un error sintáctico. Igual, si ustedes tienen alguna duda con algún ejemplo así como esto, pues también me lo pueden ir colocando y vamos a ir diluyendo. Vamos a ver otros. Alberto dice variables no alcanzables fuera de funciones en el scope. Excelente. Vamos a ver algo así. Int suma. Int x, y, un return. No, vamos a poner una z. Y tenga acá un return z. Perdón. X y un return z, y acá tenga yo un, qué sé yo, un int resta, y yo tenga acá int x, int y acá tenga yo un int res igual a z, por ejemplo, y return res. O mejor lo vamos a poner acá z, y acá x menos, listo. Acá, si nos damos cuenta, yo aquí le estoy retornando z, pero z está acá. Esto puede estar léxicamente bien, sintácticamente bien, pero como ahí me mencionaba Alberto, esto semánticamente es incorrecto. ¿Por qué? Porque estoy tratando de ingresar a una variable que no está en este scope, no está acá. Esta variable z no existe en este ambiente o en este alcance de resta, ¿verdad? Del método resta no existe, eso está suma, ¿verdad? Esto es como tal un error sintáctico, ¿verdad? Perdón, semántico. ¿Verdad? Este es un error semántico, esta es una regla. Es lo mismo que me mencionaba Ángel, donde y no es nada o no existe aún, correcto. Podríamos incluso, bueno, aquí podríamos hacer otro ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo, podemos tener aquí hoy mi método. Y acá, por ejemplo, int j es igual a i más 1. Pero ¿quién es i? Por ejemplo, más 1. I más 1. ¿Quién es i? I no existe, no lo he declarado, ¿verdad? No existe. Podríamos ir ahí más o menos manejando eso, que pues acá z existe, pero en otro contexto, mientras que acá i no existe, no lo he declarado, ¿verdad? Eso es lo que pues, ahí me menciona Ángel. Acá también otra comprobación de tipos, excelente, gracias. Ahí si ustedes tienen algunos otros casos de semántico, pues también lo pueden colocar allá, aquí en el chat. Algo así, ¿verdad? Estoy tratando, esta es una comprobación de tipos, quiero sumar un entero con un string, comprobación de tipos, ¿verdad? Entonces acá pues podemos colocar tipos, ¿verdad? Tipo, aquí esto puede ser ¿cómo sería? Acceso a variables inalcanzables, por ejemplo. Sables, por ejemplo. ¿Qué más? Esto es
escoge aclaradas. Comprobación de tipos acá. ¿Verdad? ¿Qué más? ¿Qué más podemos ver en semántico? ¿Qué más podemos ver en semántico? Tengo uno. ¿Verdad? Estamos en un contexto Java, yo tengo uno. Por ejemplo, este. Este lo podemos observar. ¿Cómo sería? Vamos a ver. Clase. ¿Qué falta ahí? ¿Qué falta acá? Falta algo acá. ¿Qué es lo que falta? Está un poquito tal vez más buscado, pero ¿qué es lo que falta? Declaré un objeto y a ese objeto le estoy tratando de alcanzar su método, ¿verdad? ¿Qué es lo que falta? Porque esto va a dar error. Es un error semántico. No, eso está mi método está dentro de mi clase. Ahí está mi método. Ahí está mi método. ¿Qué es lo que falta? Falta algo acá. No, no necesariamente, tal vez no tiene parámetros. Mi método, pues no es este, ¿verdad? Puede ser, digamos, mi método 2. Mi método 2 existe ahí adentro en la clase que se llama mi clase. Falta algo acá. Falta algo que vamos a ver en compiladores 2, por cierto. Correcto. El new. La instanciación. ¿Qué hago cuando instancio un objeto? Le estoy apartando la memoria, el segmento de memoria que le corresponde. Quiere decir que a esto no le estoy apartando. Quiero alcanzar un ambiente de mi método, pero yo no sé cuál es el apuntador de memoria, porque nunca lo inicialicé, ¿verdad? Nunca lo instancié. Entonces, listo. Ahora sí, ya funciona. Estoy ya inicializándolo. Ya le aparté la memoria, eso es lo que hago. Cuando ustedes le dan new mi clase, en este caso, pues ustedes están apartando memoria a este segmento o esta porción de objeto, ¿verdad? Le están apartando, le están diciendo, con este new, apartame este segmento de memoria. Y ya cuando ustedes, eso va a dar a ustedes chance de venir y acceder a sus atributos y sus métodos, ¿verdad? O funciones. Pero en este caso, el que yo tenía, no. Sí, existe mi objeto, ya lo declaré, pero nunca lo inicialicé, nunca lo instancié, que es otra cosa. Y eso es otro error semántico, ¿verdad? Y así sucesivamente hay diversos errores semánticos, podríamos ir ahí explorándolos. Por ejemplo, tenemos este también, ¿verdad? Que este es otro, vamos a ver acá. Vamos a ver, voy potencia, digamos. Base y exponente. No sé. Bueno, no voy a hacer ahorita la función de potencia, vamos a poner ahí nada más esto. Ahí. Ahí pues tendría, pues, o bien lo recorro o le exporto una función matemática, ¿verdad? Y bueno, donde quiero llegar es esto. Voy método, y acá pues ya mande a llamar yo a potencia. Vamos a asignarle una R y le diga yo potencia. ¿Y qué? No le pase parámetros. Es un error semántico, ¿verdad? Es un error semántico. Por ejemplo, o le pase
3 parámetros. También es un error semántico. O le pase un parámetro. También es un error semántico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al final, léxicamente, sintácticamente está bien, pero no tiene sentido que me esté pidiendo 2 parámetros y yo le esté pasando 1. No tiene sentido que yo le esté pidiendo 2 parámetros y yo le esté pasando 3 parámetros, ¿verdad? Eso no tiene sentido. Entonces, ahí podemos observar nosotros que esto es otro tipo de error semántico. ¿Qué otro error semántico puede ser? No lo sé, importar algo que no existe, hablando un poquito más fuera de la lógica de los lenguajes, importar algo que no existe, pues también puede ser un error semántico. Asignación de tipos, ¿qué más puede ser un error semántico? Esto también, por ejemplo, quiero adentrarme a esto. Voy a hacer potencia 2. ¿Qué le hace falta ahí? A este otro potencia 2 puse acá. ¿Qué le hace falta? Perdón, estoy cometiendo un grave error. Ahí está, listo. ¿Qué le hace falta acá? A esta función, ¿qué le hace falta? Hace falta el return. Y ojo, jóvenes, el return, cuando una función o un método, el método también puede tener return, no tiene return, es un error semántico, no es un error sintáctico, ¿sí? Que quede bien claro. Eso no se ve a nivel sintáctico, ese es semántico, ¿verdad? Entonces, este es un error semántico, tiene un return. Entonces, como me mencionaba Ricardo, es un otro error semántico. Entonces, pero algo que quiero llegar también aquí a concluir es que estos errores, como yo les dije, son de muy lenguaje Java. Entonces, todas las reglas gramaticales son muy temas de lenguajes. Depende mucho del contexto del lenguaje, ¿verdad? A veces lo sintáctico y lo léxico es un poquito más estándar, ¿verdad? Porque, por ejemplo, el if, pues, se escribe muy similar en casi todos los lenguajes y situaciones así. Ahora, como tal, lo semántico sí depende muy fuerte del lenguaje. O se levantó la mano ahí por comentar. Ingeniero, una pregunta ahí con ese ejemplo que dijo del return, mencionó que era error semántico o... Sí, semántico. No es sintáctico. Gracias. Sí. Es error semántico. Bueno, entonces al final, pues, depende mucho, ¿verdad? Porque no todos los lenguajes se comportan igual. Ustedes, por ejemplo, ven un JavaScript que no se comporta igual. Esa es una característica, no es una regla, pero es una característica de los lenguajes interpretados. Los interpretados, si se dan cuenta, no tienen tipos. Python, pues, no es débilmente tipado. Igual JavaScript, igual PHP, son débilmente tipados. No quiere decir que todos los lenguajes interpretados no son tipados, obviamente no, pero son débilmente tipados, ¿verdad? Por lo regular. Más de algún lenguaje habrá interpretado que sí es fuertemente tipado, pero por lo regular son débilmente tipados. Entonces, pues permiten hacer otras cosas que si se usan mal, pues pueden llegar a tener un mal fin, ¿verdad? Código muy complejo o muy difícil de entender. Bien. Este es como tal con el análisis semántico. Aquí pues ya estudié este tema de compiladores 2, pero pues aquí vamos a ver definiciones dirigidas por la sintaxis. Y esquemas de traducción. 2 métodos para platicar un poco de análisis semántico, ¿verdad? Bien. Quiero preguntarles algo. Quiero que hagamos una reflexión, mejor dicho, no preguntarles. Quiero que reflexionemos. ¿Se dieron cuenta que todos los errores los pudimos ver sin necesidad de tener un compilador ni nada? Sino que solamente con la vista. O sea, es algo visible, ¿verdad? Ustedes tienen la capacidad de ver un error léxico, un sintáctico, un semántico. Pero ustedes no estaban en una computadora ahí probando si esto es error o no, no, ustedes lo vieron.
Es decir, todos vimos los errores, los debatimos, los discutimos y todo, ¿verdad? Por eso es que se le conoce como el frontend del compilador. Por eso es que yo lo pude ver, porque es el frontend. Toda la parte de análisis es el frontend. Análisis léxico, estoy en fase de análisis. Sintáctico, sigo en análisis. Semántico, sigo en análisis. ¿Pero por qué? Porque son cosas que yo lo puedo ver. ¿Verdad? Que ustedes ponen a cualquier persona a programar y que quiera programar, va a ver esos errores. ¿Verdad? Pero ahora bien, ¿qué pasa atrás? Y ahí vamos a dar entrada a nuestra primera fase en la sección de síntesis, que es la generación de código intermedio. Yo ahora recibo un árbol sintáctico, ¿sí? Y voy a generar código intermedio y generar una representación intermedia, ¿verdad? Entonces, aquí ya, esto ustedes ya no lo ven. Bueno, tal vez sí lo pueden llegar a ver, o sea, no estoy diciendo que no lo puedan ver. Tal vez sí lo podemos llegar a ver, por ejemplo, con el OpenJDK y el JDK, ¿verdad? De Java, pueden abrirlo y generar sus parches y todo, sí lo pueden ver. Más que todo en los lenguajes que tienen comunidad o son open source, como Java, PHP, JavaScript, TypeScript también es open source. Pero por ejemplo, C# y toda la familia de .NET, pues eso no son open source, entonces, no, ¿verdad? Ustedes pueden generar sus propios parches, enviarlo a la comunidad y la comunidad lo evalúa y si es correcto, pues, y si de verdad funciona, pues ustedes, su parche sube a la próxima edición o la próxima versión del lenguaje, ¿verdad? Eso lo pueden hacer ustedes, ¿verdad? Y meterse a abrir los lenguajes. Pero a donde vamos es que no cualquiera lo puede hacer, ¿verdad? No cualquiera puede venir y abrir el compilador y revisar qué es lo que está pasando, ¿verdad? Entonces, una de esas primeras fases ya de síntesis fuera del compilador, pues, de la fase de análisis, pues es el código intermedio. Acá ya nos adentramos un poco más a detalle en lo complejo. Ya aquí empieza a verse en compilador, una fase del compilador complicada. Pero bueno. Hay muchas representaciones intermedias en un lenguaje. Vamos a hablar las tripletas, los cuádruplos, hay representación de bytecode y cosas así, pero acá nosotros por el momento todavía en San Carlos, ¿verdad? Ya en el nuevo Pensum, pues creo que ya puede ser otra forma de ver cómo representarlo, pero acá vamos a platicar de código de 3 direcciones. ¿Verdad? El código de 3 direcciones es el que ustedes van a ver para generación intermedia. Por ejemplo, se comporta de la siguiente manera. Vamos a hacer un ejemplo pequeñito. Listo. ¿Cómo se ve a nivel intermedio esto? Pues me van a disculpar un momento, yo voy a hacer un typeo de código intermedio, tal vez me tarde unos 5 minutos. Pues, aquí estoy, pues, ustedes van a ver, pero donde quiero llegar es ejemplificar más o menos cómo se ve este tema. Bueno, entonces, función temporal. No me voy a tardar poniéndole espacios. No. Estoy mal. Estoy haciendo al revés. Listo.
Aquí hice la asignación de x igual a 10, aquí está. Aquí 2. Aquí 20. Listo, ahí estamos. Ahí estamos, listo. Una mini pequeña representación intermedia a nivel de código de 3 direcciones. ¿Cómo se ve esta suma de X y Y? Ya con un código de 3 direcciones. ¿Por qué le dicen código de 3 direcciones? Porque al final, si se dan cuenta, solo tiene 3 direcciones. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2 y 3. No puedo tener más elementos en una línea. Aquí en código de 3 direcciones no existe if. Bueno, if sí existe, perdón, el if sí existe, pero no existe while, no existe for, no existe strings, no existe flotantes. Aquí solo existen ifs enteros y 3 posiciones de memoria por línea, ¿verdad? No más. Y aquí está donde está lo complejo, porque por ejemplo, en un proyecto nos pueden solicitar representar no sé, un árbol ABL, un árbol B, por medio de un código de 3 direcciones. Ustedes imagínense cómo representar el manejo de una cadena solo con if entero y 3 direcciones. O imagínense cómo representar un objeto, ¿verdad? Un objeto recursivo, cosas así, solo con 3 posiciones de memoria, ¿verdad? Y solo con enteros e if, y listo, vámonos. Ya, con eso ya estuvo. No hay parámetros, no hay nada aquí, ¿verdad? Por eso es una representación ya intermedia. Si se ve esta operación de X más Y, solo pueden imaginarse ustedes cómo se puede llegar a ver un objeto, un árbol ABL, por ejemplo, si lo quisiéramos transformar. A veces los proyectos, los resultados nos dan miles de líneas, ¿verdad? De código de intermedio, porque al final es así, ¿verdad? Es código muy sencillo, pero todavía es un poco legible para la gente, ¿verdad? Entonces, esta es la representación intermedia. Como les decía, esto pues aquí nos vamos a ver enfrentar al código de 3 direcciones, ya como tal, como representación intermedia. Entonces, agarramos el árbol. Si se dan cuenta, en semántico, ingresa el árbol y sale el mismo árbol, solo que validado. Ese árbol ingresa a código intermedio y ya sale la representación intermedia, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta cómo va cambiando desde el carácter hasta la representación intermedia, ¿verdad? Es un viaje. Luego de esto, viene la optimización del código intermedio. ¿Por qué? Porque el código intermedio es optimizable. Vamos a agarrar acá. Esto todavía sigue siendo compiladores 2. Y por ejemplo, tenemos este código, lo vamos a optimizar. Por ejemplo, aquí si se dan cuenta, P más 1 lo uso 2 veces. No hay necesidad de usarlo 2 veces, lo puedo eliminar y aquí me quedo con T2 y P más 1 se va. P más 0 pasa lo mismo. Y también se va, ¿verdad? Eso también se puede ir. Y vamos a ver dónde está T4. Aquí vamos a usar T4. Y se va. ¿Qué más podemos optimizar? Por ejemplo, se me ocurre. Vamos a ver.
Creo que es lo único, ¿verdad? Es lo único que podemos hacer. No hay ninguna y otra optimización. Y bueno, yo creo que ya no, así está bien. Optimizamos 2 líneas, está re bien. Y pues aquí tenemos diversos casos, como por ejemplo en optimización por mirilla y la optimización por bloques, ¿verdad? Este tema de optimización de código intermedio no sé si todavía lo estarán enseñando, debido a que pues los cursos de compiladores han sufrido algunas reformas, ¿verdad? No sé si esto se verá todavía. Al menos pues en su momento cuando yo estudié, pues sí llegábamos hasta optimización de código intermedio, pero pues existen diversas técnicas que estamos hablando de mirilla y bloques. Todo esto lo pueden ver en el libro también, pero por cierto, están las optimizaciones por mirilla y por bloques, ¿verdad? Bien. Ahí ya no estoy consultando si hay dudas o no, porque pues al final esto ya es parte fuera del curso, si solo quiero que vean qué es lo que hay más adentro del compilador. De último, pues como les decía, el caso más óptimo o el caso más, por decirlo así, más estándar, ¿verdad? Para venir y estudiar es el que pasa o el que baja hasta código máquina, ¿verdad? Entonces, tenemos una fase en la cual pues nosotros generamos código ensamblador. Esto, como les decía, en su momento, a nivel teórico o a nivel clase magistral ya no se miraba, pero a nivel laboratorio sí, ¿verdad? Entonces, era un rollo, la verdad que, porque sí era bastante complicado, porque me recuerdo que nuestros proyectos eran de lenguajes que compilaran hasta código ensamblador, ¿verdad? Entonces, nosotros nuestro proyecto generaba hasta código assembler y en el auxiliar y agarraba nuestro código en assembler y lo pasaba a otra máquina, que siempre sea x86, y para ver si ejecutaba el ensamblador, ¿verdad? Entonces, creo que ahí ya estaba perdiendo el objetivo del curso, ¿verdad? Creo que ya habíamos demostrado que sí sabíamos compiladores, ¿verdad? De venir y sí sabemos todas las fases, sí lo conocemos, pero generar un código ensamblador no es tan sencillo, ¿verdad? Entonces sí pasábamos por esa fase. Tengo un pequeño ejemplo acá, un pseudo ensamblador de lo que habíamos generado, eso lo había preparado ya. Vamos a ver si ahorita lo voy a pegar. Sí, este ejemplo, sobre todo pues ya lo tenía preparado, esta suma, y pues sí quería ver que pudiéramos observar esta parte. Vamos a ver. Entonces acá ya paso de intermedio. Bueno, no sé cuál es el nombre real, creo que es código, generador de código nada más. Aquí ya es la máquina destino, este es un Intel x86. Ya viene y lo genera a destino. Ya como tal pasa de código de 3 direcciones a destino, ¿verdad? Entonces ahí para que ustedes lo vean más o menos cómo es el fin, ¿verdad? Bueno, no se mira, pero vamos a ver si lo puedo colocar acá. Un poco más legible. Ahí está, algo así. Este es como tal, aquí está la asignación de 10, de 20, ¿verdad? Aquí están los registros. Son registros de memoria, esto lo ven en ARCI1, ¿verdad? Pero pues todavía esto sigue siendo parte de los compiladores, ¿verdad? Por eso los cursos de Orga, ARCI1, ARCI2, tal vez no depende qué tanto entran ustedes en los microcontroladores en ARCI2,
pero todavía se siguen correlacionando con compiladores, ¿verdad? Porque compiladores va muy de la mano con el hardware también, ¿verdad? Pero pues esto todavía sigue siendo compiladores. Y todavía tenemos una fase más, que es la optimización de código máquina. Esa sí ya no lo vamos a explicar, ¿verdad? Pero creo que se entiende un poco el sentido, ¿verdad? Es optimizar el código generado, ¿verdad? Y básicamente eso es todo. Tenemos un extra, la tabla de símbolos. La tabla de símbolos, por ejemplo, aquí lo voy a poner, no es una fase. Aquí ya tienen su primer punto en el primer examen parcial. No es una fase el compilador en la tabla de símbolos, ¿verdad? No es una fase. No hace nada como tal fase, sino es una herramienta que apoya al compilador, ¿verdad? No es una fase. Así que sí, por lo regular lo preguntan, por eso les decía, ya tienen su primer punto. Por lo regular viene, porque pues en el primer examen hay teoría, entonces por lo regular lo preguntan, ¿verdad? Si el compilador es o no, si la tabla de símbolos, perdón, es una fase o no. En este caso, pues no, ¿verdad? No es una fase, así que, pero sí es una estructura de datos que apoya al compilador. Bien, cerramos. Así es como tal, se ve toda la fase de todo lo que estábamos platicando. Nosotros en compiladores 1 miramos acá, léxico y sintáctico, compiladores 2, semántico intermedio y tal vez a lo mucho optimización de código intermedio. Ya lo demás, eso ya queda fuera del estudio de los compiladores, pero para que ustedes puedan observar que todo el alcance como tal del compilador, ¿verdad? Aquí está la tabla de símbolos, que es algo que apoya, ¿verdad? Me gusta mucho esta siguiente imagen, aunque esta imagen no tiene la optimización de código máquina, pero pues me gusta cómo se ve, porque vamos a ver si lo puedo dar zoom, no sé si lo puedo dar zoom. No, que no se puede, ¿no? Bueno, si no, vamos a ver si lo puedo buscar por acá. Ah, ya sé qué hacer. Ya sé qué hacer. Me gusta porque si se dan cuenta, aquí está un poco más gráfico cómo se ve. Ingresa al compilador como tal caracteres, salen del léxico, salen tokens, ¿verdad? Más o menos así se ve un token, ahí lo vamos a ir platicando cuando nos toque ver la parte léxica, cómo se ve un token. Pasa el token, ingresa al sintáctico, el sintáctico nos saca el árbol, ¿verdad? Pasó a una jerarquía, aquí está el árbol. Luego de eso, pues sigue nuestro viaje compiladores. Ya validé, ya le asigné tipos, si se dan cuenta, ya tiene tipos, ya está validado el mismo árbol. Pasa el árbol, llega a código intermedio, ¿verdad? Código de 3 direcciones, aquí está. Pasa la optimización, llegamos a este punto, ¿verdad? El código optimizado. Luego generamos el código por medio de técnicas para generación de código y aquí ya tenemos como tal el ensamblado, ¿verdad? Entonces, listo. Me gusta mucho esa parte, ¿verdad? Porque pues creo que es una forma de ver el compilador como tal de una forma más gráfica, pero esto es lo que vamos a estar trabajando, ¿verdad? Y aquí pues podemos observar también como tal nuestra tabla de símbolos acá, ¿verdad? Esta tabla de símbolos. No es una fase como tal del compilador, sino que solo es una estructura que apoya al compilador. Por el momento creo que no vamos a hablar de ella más a detalle. Nos va a servir mucho en análisis semántico, es decir, compiladores 2 nos va a servir mucho en esta tabla. Pero pues así es como tal nuestras fases del compilador, ¿verdad? Bien, dudas o preguntas, ¿queda claro? Es lo que habíamos dicho que vamos a estudiar, pues partes de nosotros estudiamos léxico sintáctico acá y en compiladores 2 estudiamos semántico, intermedio y optimización a lo mucho. Pero pues básicamente esto fue un viaje pequeño. Ahí les voy a estar subiendo el ejemplo. Por cierto, no he limpiado la web y todavía lo voy a limpiar, pero pues aquí pudimos ver cómo entender el compilador como un frontend y como un backend, ¿verdad? Algo que puedo ver
y algo que no puedo ver. Entonces, ahí es donde está la frontera entre quién programa y solamente quién es un ingeniero, ¿verdad? Porque pues al final nosotros podemos llegar a entender muy bien cómo funciona como tal un compilador, ¿verdad? Cómo funciona un lenguaje, ¿verdad? Ya vemos el lenguaje o la programación, la vemos de otra perspectiva más alto nivel, ¿verdad? Mucho más profundo, sabemos más de arquitectura como tal de este tema. Bien. ¿Alguna duda final que quede aquí pendiente? ¿Quieran tocar de lo que vimos o alguna duda en general? ¿Todo claro? Bueno, ¿qué vamos a ver la siguiente semana? Vamos a platicar de aplicaciones de los compiladores, dónde lo podemos ver en el mundo real. Vamos a platicar un poco sobre, incluso vamos a tocar el tema de oportunidades laborales de compiladores. Vamos a platicar un poco también de lo que están haciendo en otras universidades a nivel de compiladores, siempre en el ámbito de todo el tema de nuestra contextualización de compiladores, ¿verdad? Como les había dicho, 4 clases aproximadamente van a ser teóricas, así de un poquito más de frescas, previo a entrar ya al técnico, que es en el análisis léxico, que ya eso ya será nuestra tercera semana de estudio. Ahora ya creo que en febrero ya estaríamos entrando en nuestras primeras partes léxicas. Bien. ¿Dudas, preguntas? ¿Hay algo que quede pendiente por ahí por atender? Bueno, si no, quedamos así y me van comentando cualquier tema. Yo sí me quiero poner aquí al día con limpiar la web, entonces lo voy a limpiar y subir ya el contenido que estamos generando y viendo en el curso. Tengan un buen día entonces y nos vemos el martes, ya con nuestro siguiente tema, siempre teórico de compiladores. Que tengan un buen día y un buen fin de semana.